deja bastantes interrogantes, porque uno duda mucho de una política exterior que no en sí no es coherente, sino que sigue un poco las mareas o los vaivenes de otro gobierno. Y la verdad que, bueno, para el caso de Milei, específicamente del posicionamiento de Argentina con Ucrania a partir del nuevo gobierno en Argentina, ha sido así, muy llamativo. Ha pasado de recibir una medalla por parte de Zelensky a ser felicitado en sí, hasta esta última decisión de Argentina, un poco alineándose con la administración de Trump. Lo han hecho otros países también, de hecho se ven en números, si uno ve el número de abstenciones se ve, de hecho los países, por ejemplo, que conforman el BRICS, han votado todos absteniéndose. En su caso, en realidad, podríamos decir que es una postura coherente, porque han venido haciendo eso a lo largo de las resoluciones acerca de la guerra en Ucrania. Pero bueno, lo llamativo ayer fue que por primera vez de un mismo lado se pusieron tanto Estados Unidos como Rusia, que son dos países además con poder de veto. Parecería ser Estados Unidos y Rusia versus, si se quiere, la posición europea. Y a la vez que se ha dado esto, por primera vez ha salido una resolución desde el Consejo de Seguridad, en el cual hay 5 miembros con poder de veto, en la cual ningún país la ha vetado. ¿Por qué no la han vetado? Porque básicamente han acordado un poco entre Estados Unidos y Rusia la terminología de la resolución, en la cual no se condena el accionar de Ucrania, y bueno, es una resolución muy vaga al respecto, y a la vez se dan todos estos movimientos por detrás, o si se quiere paralelamente. Hoy ha salido la noticia por parte de portales ucranianos, pero también de agencias estatales de noticias rusas, de que no solo Estados Unidos y Ucrania están llegando, al parecer, un acuerdo de entendimiento que involucra la explotación conjunta de minerales, de los minerales que hablamos, sino también de otro acuerdo entre Estados Unidos y Rusia por estos minerales, lo cual lo irónico es que Rusia, la explotación de minerales que promete, están en territorio que es ucraniano y que ha invadido Rusia. Joaquín, Así, sí, sí, no, preguntarte, buenas noches, Felipe. buenas noches. Eh, por un lado, más allá de esta situación casi de alcahuete del gobierno nacional, de cambiar su posición para congraciarse con el gobierno de Estados Unidos, eh, ¿cuál es la imagen que deja el gobierno nacional ante el resto de los países que hasta anteayer era el primer aliado de Ucrania y hoy es alguien que lo desconoce? Así es. Yo creo que plantea muchos, eh, la verdad que muchos interrogantes, y lo deja, yo creo que, a ver, como país en sí, lo deja muy mal parado, porque uno puede ser, yo creo que coherente para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, uno podría desacordar con Trump o con Putin en muchísimas cosas, pero no podemos dejar de decir que han sido coherentes a lo largo de su accionar, ¿no? Por más extremo que nos parezca. Yo creo que lo peligroso del precedente que deja Argentina aquí es que uno no puede confiar en la postura de un país. O sea, en un momento te va a dar la derecha, pero dependiendo quién sea el país al que quiere agradar, puede ser que cambie drásticamente de posición. Y yo creo que un poco se ejemplifica también cuando uno ve el número de abstenciones, por ejemplo, los posicionamientos. Diríamos, bueno, Brasil, India, los países que, por ejemplo, conforman el BRICS, también se han abstenido en esa resolución. Significa en sí que, bueno, están más en contra de Ucrania. No sé, yo no lo creo tan así. Sí pueden ser posicionamientos un poco más vagos, pero se entiende que siempre han votado así, no han votado diferente, por lo cual sería raro esperar otra conducta. Yo creo que sí, en esa, digamos que lo que Milei hace un poco y el gobierno argentino hace es cerrar un poco más
el círculo, yo creo, dejar menos interlocutores para él, y mientras que el interlocutor principal, y a esta altura va a ser Estados Unidos un poco e Israel. Joaquín, te llevo a otro lado del mapa y te quería preguntar porque obviamente gran parte del territorio argentino, gran parte de nosotros estuvimos conmocionados con lo que se vio en Medio Oriente. Lo de la familia Vivas la semana pasada fue una cuestión totalmente desgarradora para lo que estuvimos siguiendo, ni hablar para los familiares. Y quería preguntarte cómo avanza esta situación en Medio Oriente, que empieza supuestamente una nueva fase de esta tregua, de este alto al fuego, si vos ves que la liberación de Hamas va a continuar. Y si uno piensa, creo que mucho hemos hablado a lo largo de los programas un poco de los posicionamientos de los gobiernos, también del posicionamiento de Hamas, de las cuestiones o los horrores que hemos visto un poco de ambos bandos. Yo creo que si vamos a la situación humanitaria y de seguridad, si uno quiere considerar de ambas partes, yo creo que es muy preocupante. Es muy preocupante por un lado, tanto a la población palestina. Hemos mencionado que ya casi no hay infraestructura. De hecho, hoy estaba viendo la noticia de que 6 niños palestinos habían muerto de frío. Entonces también hay que considerar eso, ¿no? Las condiciones del invierno para ellos en este momento. La ayuda humanitaria cada vez se reduce más, porque también todo tiene que ver con todo en este mundo. Entonces los recortes presupuestarios a ciertos organismos, algunos de ellos que actúan a través de Naciones Unidas, que era la única presencia en sí que brinda ayuda humanitaria, lo que da Israel es el permiso para pasar por esos reductos. Pero bueno, cada vez escasea más. Yo creo que un niño o niña que ve un escenario así, lo otro estratégico que hay que pensar que es mucho más fácil cooptarlos para este tipo de organizaciones terroristas también a futuro, porque a quien menos le reducir las opciones de futuro, a veces termina eligiendo opciones muy drásticas, ¿no? Y de revanchismo. Y para la población israelí, yo creo que también, bueno, se hace una cuestión. Yo no creo que Israel se esté volviendo más segura hacia adentro también, porque también está temiendo la represalia desde otros lados. Hablamos mucho de los relacionamientos y el financiamiento que tiene Hamas o grupos como Hezbollah que actúan en el Líbano, de otros países también que actúan regionalmente como Irán. Entonces yo creo que es una paz realmente demasiado precaria. Mientras menos actores puedan sumarse, y actores me refiero no solo a Naciones Unidas, sino a varios interlocutores, también árabes que puedan acercarse, me parece que cada vez es más difícil, o por lo menos yo pongo mi tinte de duda no solo sobre cuánto dura la paz, sino también cuáles son los pasos siguientes, ¿no? Dejaron de pasar los misiles, pero no quiere decir que haya gente que todavía se sigue muriendo ante condiciones mínimas de subsistencia. Joaquín, preguntarte, la semana pasada probablemente se haya dado uno de los hechos más importantes en Europa en cuanto a las elecciones en Alemania. En un principio había una tendencia donde el nazismo volvería al poder, pero pareciera que quedó en la puerta, digamos. ¿Qué opinión tenés de estas elecciones? Y realmente que es preocupante. Yo estaba pensando un poco, hablando de nazismo, volver esos tiempos, porque todos tenemos un poco los años que transcurrieron de la guerra, ¿no? 39 al 45 y la actuación en el escenario internacional, pero a veces nunca nos vamos un poco a la génesis del nacionalsocialismo, y en definitiva cómo accede al poder, ¿no? Obviamente, yo lo pongo como un paralelismo, eran dos Alemanias muy diferentes, una que venía aquella de ese momento entre los 20 y los 30,
periodo de entreguerras muy golpeada por una inflación, sino hiperinflación, y por las condiciones muy duras que le impuso el Tratado de Versalles, los vencedores. Y bueno, dio esta cuestión también de un sentimiento de derrota de la población, muy aprovechado en ese momento por Hitler y el nacionalsocialismo. Pero lo que a veces olvidamos es que Hitler entra a la escena política, luego gana las elecciones, pero entra a la escena política no como con la fuerza de su partido, que era minoritaria, sino con la alianza con los partidos conservadores ya existentes en Alemania. Y lo traigo a colación por esto, ¿no? Y por otras situaciones de la extrema derecha ganando primacía. Yo no creo que a veces uno entre directo por el número que saca, sino por las coaliciones que pueden entablar. Hasta ahora, después de los resultados, realmente que es impresionante. Principalmente yo creo que en estas elecciones también se ve una grieta regional, ¿no? Entre las dos Alemanias que existieron antes de la unificación, porque Alternativa por Alemania, el partido neonazi, ganó avasalló, yo diría, en el este, excepto en ciudades como en Leipzig y Berlín, y bueno, en las otras arrasó el centro democrático, pero bueno, todavía el cordón parece que en declaraciones sigue funcionando, pero según lo que dijo quien sería el nuevo canciller, Friedrich Merz, porque no haría una coalición con este partido. Lo más probable es que trate de hacer una coalición con el partido que salió derrotado, de Olaf Scholz, pero bueno, en los números eso parece difícil, y yo creo que el otro gran debate, ¿no? Un poco lo pienso, es, en definitiva, ¿qué es la democracia solo? ¿Un proceso para llegar al poder, el simple voto a la mayoría para acceder? O si también tiene un elemento sustantivo, ¿no? Del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de lo que dictan las constituciones. Ya hubo jueces que dictaminaron que el partido que se presentó, por más votos que sacó, Alternativa por Alemania, es un partido que está en contra de la Constitución alemana, que ha dicho y hecho cosas que están en contra de la Constitución alemana, pero bueno, después está esta paradoja, ¿no? Que nos plantean hoy en día estos partidos de extrema derecha. Entran al poder por un mecanismo democrático, pero sin embargo hay postulados que están eminentemente en contra de la misma y a veces en contra del Estado de Derecho en estos países. Así que bueno, yo creo que deja una imagen muy preocupante, y yo creo que la otra nota distintiva no solo es la gran participación, el gran voto que tienen en la juventud, aunque la juventud también votó al partido de izquierda, sino también otra cosa preocupante es cada vez parece haber mayor intervención de otros terceros estados en las elecciones de otros países, principalmente en esta, Estados Unidos a través de Elon Musk y también de su vicepresidente, pero también Rusia, ¿no? Rusia, por lo menos lo que dicen los portales alemanes, muchos temen que esté atrás de este envío a veces de ciertos migrantes internacionales, principalmente de Afganistán. Ha habido atentados que involucran principalmente estos colectivos, entonces sirve un poco para combustible de, yo creo, los discursos de la extrema derecha también. Joaquín, bueno, obviamente gran parte de Europa está atento a lo que viene sucediendo. ¿Cómo crees que va a influir la relación del nuevo canciller alemán con aquellos aliados, si se quiere, más ideológicos? El caso de Meloni, el caso obviamente de Donald Trump y la relación de la región europea, que ya lo hemos hablado la semana pasada, viene dando cierto giro hacia la derecha, con una sensación más de patriotismo que de pensamiento pro-Europa. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ahí quedan un poco un movimiento, si hay algo que han sido los partidos quizás más de extrema derecha y derechas alternativas, más críticos con la Unión Europea, directamente en contra de la Unión Europea, y quizás eso plantea una diferencia a veces con los partidos de derecha tradicionales.
sí creo que, bueno, en este caso el nuevo canciller tiene un discurso que va un poco en camino de lo que está sucediendo con Estados Unidos, diciéndole a los europeos aumenten su presupuesto en defensa, y de hecho yo creo que esta es la variable que hoy en día es el centro del debate un poco en varios países de la Unión Europea, ¿no? Cómo aumentan sus presupuestos de defensa y bajan quizás los gastos en otras áreas seguramente igualmente importantes, como es educación, como es salud, y creo que de hecho eso ya está pasando. El primero que anunció, por ejemplo, un recorte en ese presupuesto para los años que vienen y un aumento considerable en defensa es Reino Unido, obviamente ya no perteneciente a la Unión Europea, pero me refiero que creo que este es un debate que se va a dar en todos los países europeos, al menos en los más poderosos. Recordemos que Alemania es el mayor contribuyente neto de la Unión Europea, entonces yo creo que también viene con un discurso de recortar gastos por ahí, hacer políticas más duras en términos de ingreso para los migrantes. Entonces, bueno, todo apunta quizás a una atomización de los países, a un discurso, si no reforma. Yo no creo que vaya tanto por la reforma de la Unión Europea, pero sí creo que lo que se va a dar es un aumento considerable en los presupuestos de defensa de los países europeos, ¿no? Porque también están viendo que ya no pueden depender de Estados Unidos, que se están haciendo tratados por afuera y que los grandes eventos mundiales o los grandes conflictos se están decidiendo sin su participación. Entonces, o se vuelven proactivos o se vuelven meros espectadores. De hecho, yo creo que en Ucrania está pasando algo parecido. También se han planteado muchos países europeos y la Unión Europea poder hacer un tratado con respecto a la explotación de minerales críticos, que son las reservas que ahí tiene Ucrania de minerales como grafito y litio también. Así que bueno, yo creo que vamos a ver eso, un discurso cada vez más duro. Y bueno, la verdad que no es quizás no es yo creo una época de, como dijimos en otros programas, a favor del multilateralismo y de este tipo de instituciones como la Unión Europea, pero bueno, veremos cómo reaccionan los países y los partidos que van ganando los gobiernos también. Muy bien. Joaquín, como siempre, un gustazo charlar con vos. Mucha información. Seguiremos nuevamente intercambiando mensajes en la semana y si hace falta repetiremos la columna, ¿por qué no? Encantado siempre. Así que bueno, para mí un gran placer y bueno, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. Abrazo enorme, Joaquín. Un abrazo muy grande. Joaquín González, nuestro analista internacional, 20:55, ya estamos en tiempo de descuento, ya viene el pase, ya viene Ramón.